Bueno, un saludo para los hermanos en YouTube y los hermanos también en Facebook que van a conectar y para las personas de los canales de LIMI. También un saludo, Dios les bendiga, gracias por conectarse a todos. Y vamos a empezar con una oración. Hermana Sandra nos dirige esta oración, por favor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Amén. Gracias, Señor, Dios. gracias por darnos la oportunidad de un día más de vida, Señor, en tu presencia, Padre. Gracias porque cada día que pasa es un milagro, Señor. Gracias, Señor, por este día tan hermoso que podemos escuchar tu palabra. Por eso edifícanos, ayúdanos, Señor, a entenderla y aplicarla en nuestras vidas, Señor. Porque te necesitamos, Señor. Necesitamos cada día de ti, Señor, de tu presencia en nuestras vidas, para que podamos impartir este gran mensaje, Señor, al que no lo tiene, Señor. Edifícanos porque tu palabra es viva, edificante, y la suma de tu palabra es verdad, Señor. Gracias, Señor, por el hermano Henry que toma este tiempo, Señor, para edificarnos a través de tu palabra, Señor. Unge sus labios, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, algo muy importante, siempre nosotros dentro del pueblo cristiano, llevamos muchos años. Hermana Patricia lleva ¿cuánto? ¿Ya 15 o 20? ¿O 10? Por ahí más o menos 15. Unos 10 o 15. La hermana Sandra sí llevan bastante. Sí. Unos 30, ¿cierto? No, ¿20? por ahí. 20. Bueno, yo llevo como 50 y pico de años. No, 60. Yo llevo 60 años exactamente. Bueno, hay algo que yo quisiera, y supongo que los hermanos que se van a estar conectando, también pues van a estar, como les dijera, van a estar, si usted puede por favor conecta en Facebook y pone el link en Obrero de la Última Hora, que no sé si lo alcance a hacer el hermano Noé. Bueno, entonces hay una de las cosas que yo quisiera que explicar, porque nosotros oímos hablar mucho, hermana Patricia, oímos de hablar de justificación, oímos hablar de la justicia, oímos hablar de redención, oímos hablar de muchas cosas, pero a veces no entendemos nosotros la justificación, qué es la justificación. Entonces uno dice, bueno, Cristo me justifica y ya, pero no entendemos el proceso y todas las partes que están involucradas en esta parte, ¿ya? Entonces, yo quiero que ustedes hoy puedan tener en cuenta esta parte que es esencial, ¿ya? Entonces, la palabra justificación, siga hermana Valeria, está en su casa. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que la palabra justificación, vamos a mirar cómo empieza la justificación, ¿ya? Romanos 10 y versículo 10. 10, ¿ya? Miren lo bonito de la palabra justificación. Puede leerlo, hermana Sandra o hermana Patricia. Perdón. ¿Cómo nos dice? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, vamos a empezar con esto. Porque con el corazón, o sea, con la mente, con nuestro pensamiento, dice, se cree. ¿En dónde nosotros creemos? ¿En nuestra mente? ¿Sí o no? En nuestra mente a nosotros nos presentan un negocio y como que sí, como que no, pero todo sucede en la mente. Entonces, el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice, porque con el corazón se cree para justicia. Esto es bien importante. Porque mire lo que dicen en Génesis. Vamos a ir a Génesis. Por eso hay algo que yo quisiera que todos nosotros entendiéramos esta parte ya. ¿Génesis qué? Sí, Génesis 15, versículo 6. Puede leerlo. ¿Génesis qué? 15, versículo 6. Dice así, dice. Y creó a Jehová. No. Y creyó. Perdón. Y creyó a Jehová. Y le fue contado por justicia. Entonces, Abraham está antes de la ley de Moisés. Voy a aclarar esto porque hay algunos que dicen, no, pero es que la Biblia dice preguntar por las sendas antiguas. Y la senda antigua es la ley. Los que están basados en la ley dicen, no, es que la ley. No, antes de la ley estaba la fe. La justicia que es por la fe. Y Abraham le creyó a Jehová y le fue contado, ¿por qué?
Por justicia. Entonces, aquí donde viene. Entonces, cuando nosotros tenemos dos justicias, ¿ya? Una justicia, que es la que está en las cortes, en los juzgados. Hermana Patricia, esa justicia está allá. Pero esa justicia Dios la dejó, esa cayó exactamente en el monte Sinaí, comenzó esa justicia. El que la debe, la paga. Pero esta justicia que es porque cree con el corazón, ya, le fue contada a Abraham por justicia. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esa justicia que es en el corazón se revela por fe. Y esa nueva justicia está en el Evangelio. Por eso cuando encontramos ese versículo dice, preguntad por las sendas antiguas y andad por ellas. Entonces muchos dicen, eso es la ley, hay que preguntar, hay que andar por la ley. No, antes de la ley estaba ¿quién? Abraham. La ley llegó 400 y pico después de años de Abraham. Mucho tiempo después. Entonces la senda antigua, o sea, es la de la fe. Pero por eso dice en Romanos 10:10, con el corazón se cree. Si el Señor Jesucristo me dice a mí una frase, voy a poner ahora el ejemplo para cómo es que funciona esta justicia de la fe. Si el Señor le dice a la hermana Sandra, hija, tus pecados te son perdonados, y usted dice, yo creo. Amén. En ese momento, por ella creer, le he contado por qué, por justicia, ¿ya? Eso es bien importante porque en ese momento ya nosotros tenemos una parte esencial, ¿ya? Y es que dice que le es contado por qué, por justicia. Ahora, cuando yo creo en el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Vamos a ir a Romanos 1:17. Todo lo que habló Cristo, y en algunas Biblias está en tinta roja, y todo lo que está de Génesis, Apocalipsis, que esté de acuerdo a las palabras de Cristo, eso es Evangelio. ¿Ya? Entonces uno dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, la que se cree con el corazón, se revela, ¿por qué? Por fe, porque creer es fe. Y para fe, como está escrito, más el justo por la fe que vivirá. Entonces, Jesucristo dice esto. Voy a ponerle, Jesucristo le dice a la mujer adúltera, ni yo te condeno. Ella dice, gracias Señor, no me condenó. En ese momento que ella cree, sale la fe y revela la justicia que está en esa frase. Entonces, todo lo que usted le crea a Cristo, todo lo que le crea a Cristo, a usted le es contado por justicia, por justicia. Entonces ya usted entra en una justicia que es la que justifica. Esa justicia de la fe, esa justifica. Pero la justicia del Antiguo Testamento que fue dada en el monte Sinaí, esa no justifica, esa juzga, hace el juicio, da el veredicto, da la sentencia y condena. ¿Ya? Pero la justicia que es por fe, es así, justifica. ¿Qué significa justificar? Declarar lo que justo. Pero eso es cuando yo creo en quién, en este ambiente que es del Evangelio. Entonces, a mí se me predica, Jesucristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Alguien dice, no me interesa, yo no creo en eso. Entonces, para él la justicia fue dada, pero él no la recibió porque no creyó. Pero si hubiera creído, inmediatamente, por haber creído con el corazón, le es contado por qué, por justicia. Pero si no lo cree, no le es contado por justicia porque no creyó, aunque le fue dado. El que estaba en la cruz del Calvario, había uno cerca y estaba el otro a la misma distancia. El uno creyó en Cristo y el otro no creyó. El que creyó, Jesucristo le dice, hoy mismo estarás conmigo, ¿qué? En el paraíso. Pero con la otra justicia del Antiguo Testamento lo mataron porque era un asesino y ladrón. ¿Ya? Entonces ahora ya nosotros comenzamos a mirar la importancia de creer lo que dice Jesucristo. Yo estoy frente a un momento difícil, ¿ya? Y yo le digo, Señor, yo te pido que me sanes, pero el asunto está grave. Entonces yo estoy ahí orando a Dios y yo siento cuando de verdad la enfermedad se va y yo creo. En ese momento la fe hace que funcione
el poder de Dios y me sane, porque yo creo. El asunto es cuando yo comienzo a dudar. Cristo dice eso, pero uy, no, eso es como que muy difícil. En ese momento yo estoy cometiendo una injusticia. ¿Por qué? Porque estoy dudando del poder de Dios y estoy basándome en lo que yo pueda hacer. Y claro, como yo no puedo hacer eso, pues yo dudo. Entonces yo bloqueo la bendición de Dios. Por eso Jesucristo, cuando dice a alguien, le dice acá, pero tú declare con su boca que usted sana. Eso es dentro del esoterismo, pero dentro del cristianismo y desde el punto de vista de Cristo es diferente. Yo tengo que decirle a la persona, ahora usted diga con su boca, en el nombre de Jesucristo recibo sanidad. Eso sí es bíblico. ¿Sí? Aunque se parece muy similar, pero no es lo mismo. Jesucristo dijo, y estas señales seguirán a los que creen. O sea, a los que creen les contado por justicia. Pero ¿cómo tienen que hacer? En mi nombre. Entonces, cuando la persona dice, yo declaro, está poniendo en su ego. Y Jesucristo, claro, y dice, tú no puedes hacer ni un cabello blanco por su propia cuenta. Tú no puedes agregarle ni un codo de estatura a usted. Entonces, no diga yo, sino eso todos dependemos de quién, de Dios. Entonces, esa es una parte para que ustedes miren cómo yo saco la justicia hacia mí, la del Evangelio. La justicia está ahí, pero si yo no creo, la justicia se quedó ahí. Pero si yo creo, en el momento que yo creo por fe, me es contada ¿por qué? Por justicia para mí y me justifica. En otras palabras, por eso la palabra de Dios es muy, muy sabia, ¿ya? Jesucristo dice, id por todo el mundo y predicad que el Evangelio a toda criatura. Y mire lo que dice, el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Ahí está ya clarito todo. Entonces, hasta ahí hemos entendido, ¿cierto? Sí. Ahora vamos a Romanos 5.1. Damos un paso, pero quiero que ustedes miren, ahí queda algo por intermedio, pero yo quiero que miremos acá. Romanos 5.1 dice, puede leerlo, hermana Sandra. Romanos 5.1. Romanos 5.1. Sí lo tengo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces, dice que con la boca, con el corazón yo creo para justicia, ¿cierto? Ahora aquí en Romanos ya podemos entender este versículo. Justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Porque yo creí. Entonces, cuando yo creo, me es contado ¿por qué? Por justicia. Y entonces dice, justificados pues, ¿por qué? Por la fe, porque si no está la fe por medio, no saco la justicia, que me va a justificar. Pero ahora, justificado pues por la fe, y luego viene la parte, el efecto. Tenemos que paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué tenemos paz? Voy a poner la mujer adúltera. Con la justicia del Antiguo Testamento la iban a apedrear y a matar. Jesucristo le dice, ¿alguien te condena? No, ninguno. Ni yo te condeno. Entonces ella está oyendo a Cristo. Y me dijo que ni yo te condeno. Y ahí mismo le cree. En ese momento que él le dijo eso, ni yo te condeno, ella dice, yo creo en eso. Entonces dice, cuando ella creyó, eso sacó que la justicia que le iba a justificar. Y entonces Cristo dice, vete y qué. Y ahora no comience más. Una nueva vida, no peques más, una nueva vida. Ella en ese momento sintió ¿qué? Paz. Por eso dice acá, justificado pues ¿por qué? Por la fe. Pero si ella se queda viendo a Jesucristo y dice, yo no le creo, no es justificado, porque no tiene fe. Aunque le diga a él, pero porque Jesucristo dice, yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. O sea, él no entra atropellando a nadie, eso es voluntario. Y creer en el Evangelio es algo muy voluntario, pero cada vez que usted cree una frase de estas, vea, voy a leerle una frasecita, la que salga ahorita acá. Vamos a ir a Mateo, la que salga, una frasecita acá. Una raíz roja, acá. ¿Ya? Vamos a ver. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mateo 10:22. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces yo leo eso que dijo Cristo. Dice, seréis aborrecidos de todos por causa de ¿qué? De mi nombre. Voy a ser aborrecido por causa del nombre de Jesús. Mas el que persevera hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. Entonces
yo creo eso. Entonces yo voy a perseverar hasta el fin, seré Porque salvo. seré salvo. Entonces yo saco esa justicia de esa frase, por lo que la creo y la aplico en mi vida, y entonces esa justicia a mí me va a hacer ¿qué? Salvo. Pero me va a justificar y me va a dar paz. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esa parte bien importante que nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros oímos las palabras de Cristo. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando oímos las palabras de Cristo, porque alguien dice, yo recuerdo que yo una vez estuve hablando con un hermano, y tremendo hermano para evangelizar, hermana Luzmila, evangelizaba mucho y ganaba muchas almas para Cristo. Pero yo me llevé una sorpresa con el hermano. ¿Qué pasó? Cuando yo le dije, tenemos que creer en el Evangelio de Jesucristo y lo que dice Jesucristo, toda la Biblia hay que pasarlo por las palabras de Cristo. Y yo no me esperé una respuesta de esa. Me dijo esto: si nosotros vamos a hacer una doctrina con las palabras de Cristo, estamos perdidos. Y yo, what? Y es un cristiano, pero me dijo eso. Entonces ahí es donde viene el asunto. ¿Cómo él no puede creer en las palabras de Cristo? Si es cristiano. Pero él se imaginó que las palabras de Cristo no tienen valor. O sea, le dio más importancia a todo el libro que no a las palabras de Cristo. Por eso, sí, que le dio al Antiguo Testamento, que no es nada malo, pero se quedó por fuera. Mire, te voy a decir algo. ¿Qué es la fe? La fe, yo le voy a decir, es la certeza, lo que espera la convicción de lo que no se ve. Pero le voy a explicar algo simbólico. Nos vamos todos para la playa, ¿ya? Y llegamos a la playa. Y chapuceamos por encima del agua y todo eso. Bueno, la pasamos feliz. Y alguien dice, hermano Henry, ¿y cómo es la fe? Y bueno, le pongo un equipo de buceo, de escafandra, todo, oxígeno, y consumámonos. Y hermano Henry, pero este es otro mundo. Mire esos peces, mire esos corales, mire, esto es otro mundo. La fe es eso. La fe saca lo oculto, lo que no se ve. ¿Ya? Pero nosotros tenemos un talón de Aquiles. Que si yo miro un vaso de agua acá, ¿sí? ¿Cuál es el talón de Aquiles? Que nosotros somos racionales. O sea, todo nosotros es lógico. Todo es lógico. ¿Ya? Y entonces aparece Jesucristo y le dice a la hermana Sandra, ¿te gustaría un poco de vino? Y le señala el vaso y mira que es agua. Y dice, bueno, sí, está bien, me gustaría un poco de vino. Pero usted dice, pero si usted ve que es Jesucristo, no hay duda, ¿cierto? Pero si es el hermano Henry no va a convertir el agua en vino. De una, le sale de una. O sea, la mente es atacada de una. Pero si es Jesucristo, claro, Jesucristo sí. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta que las palabras de Cristo no funcionan de acuerdo a la persona, sino que las palabras de Cristo funcionan de acuerdo a que yo las crea. ¿Ya? Yo puedo tener la persona que tenga al frente. Había una hermana que me decía, ay, yo no sé qué me pasa. Oro por los enfermos y se sanan. Y yo oro por mí y yo no me sano. No, de verdad, era una líder de una iglesia. Es que, ¿eso por qué, hermano Henry? Por lo mismo. Porque los que se acercaban a ella, esos sí tenían fe. ¿Ya? Y cuando oraban, a mí me recibían la sanidad, pero ella oraba por ella y ella dudaba de pronto y no era sana. Entonces, la fe es muy importante. Por eso, el versículo que leímos de Romanos 10:10, con el corazón se cree ¿para qué? Para justicia. Y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, siendo justificado ya que por la fe. Pero eso de creer y por la fe yo soy justificado, eso tiene un proceso. Eso es como coger un cheque, Patricia, tanto, $1,000 tenga, y tenga ahí. Y usted dice, ya recibí mis $1,000. No, ese cheque tiene que tener que tiene que ser verdadero, con una cuenta bancaria, tiene que haber un dinero allá que alguien haya puesto, ¿sí me entiende? Lo mismo, justificado pues por la fe, tiene un proceso muy grande. Y vamos a mirar ahora ese proceso. Ese proceso está Romanos 4:25, si lo pueden leer.
Romanos 4:25. Hermana Ana Urrego, Dios le bendiga. Qué bueno tenerte en la enseñanza. Ingrid Torres, Dios te bendiga. Hermano César Giraldo, de Santander Norte, Santander, Colombia. Hermano Noel Molina, Dios le bendiga. Estamos esperando a la hermana Kelly. 24. Romanos 4:25. Ojo, ¿el cual fue entregado ese? Sí, ese es. Ok, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces ahora vamos a analizar el cheque. ¿Cómo funciona un cheque? Yo llego y lo firmo y lo giro. Pero si no hay fondo, ¿funciona? No funciona. Entonces aquí dice, él fue entregado ¿por qué? El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Entonces, Jesucristo lo entregan y va a la cruz por nuestras ¿qué? Transgresiones, o sea, para pagar todos nuestros pecados. ¿Ya? Entonces yo llego y me acerco, pero tengo que creer para sacar la justicia, que se revela por fe. Entonces, hermana Patricia, ¿usted cree que Jesucristo fue a la cruz de Calvario por sus transgresiones? Sí. En ese momento que usted cree, usted por la fe es que es justificada. Pero esa justificación tiene un proceso que Cristo tuvo que ir ¿a dónde? A la cruz del Calvario. Pero resulta que para la justificación propiamente tiene que suceder la segunda parte. Lea nuevamente el 25, Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si Jesucristo, hermana Valeria, no hubiera resucitado, nosotros no tendríamos justificación. Para nada. ¿Por qué? ¿Para qué? Había muerto igual que Mahoma, igual que Buda, igual que todos ellos. ¿Ya? Pero cuando Él resucita, inmediatamente el cheque tiene el valor. Yo creo y yo ya soy justificado. Entonces, entre ser justificados por la fe en ese espacio, está que fue entregado por transgresiones y resucita para nuestra justificación. ¿Hasta ahí entendido? Por eso es muy importante entender todo esto, porque yo sé que hay hermanos que llevan 50 años y nunca les han explicado esto. Bien, ¿verdad? Nunca les explica esto porque nosotros, hermanos, somos justificados por la fe. ¿Y las ovejitas? Hermanos, siempre Ignacio decía, amén. Y la iglesia que dice, amén. Y amén, y sin entender nada. A mí me preocupa, es eso, el conocimiento en los hermanos de todas las iglesias. No juzgo ni condeno a nadie porque a mí Jesucristo no es el punto de vista. Pero sí me preocupa a mí, hermanos que llevan 40 y 50 años y no saben cómo funciona eso. ¿Ya? Eso sí me preocupa porque la Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento y fue llevado cautivo por no tener conocimiento. Entonces acá ya, el cual fue entregado por nuestras ¿qué? Transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Había un joven en una enseñanza bíblica hace como 20 años y él tenía unas preguntas que los hermanos como que, ¿y por qué pregunta eso? No debía de preguntar. Y resulta que él llega y hace una pregunta. Hermano Henry, el Evangelio se predica y nosotros creemos en el Evangelio, pero yo no entiendo. Había necesidad que Cristo fuera a la cruz del Calvario y a morir. Pero él quería, ¿por qué Cristo murió? ¿Por qué no de otra manera? No sé. Era buena la pregunta. Y yo, hermano, pero hermano, ¿usted qué le pasa? ¿Por qué pregunta eso? No, la pregunta es buena porque hay que explicarla. ¿Ya? Entonces, él fue a la cruz del Calvario porque llevó, ¿qué? Nuestras transgresiones. Y resucitó para nuestra justificación. Si él se hubiera quedado en la tumba, no había, ¿qué? Justificación. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa justificación? Que fue declarado justo, que puede empezar una nueva vida. ¿Ya? Que fue declarado justo y puede empezar una nueva vida. Pero si no resucita, pues le pusieron la silla eléctrica y ahí se quedó muerto. No resucitó. Entonces no fue para justificación. Pero resulta que a este le pusieron todo y resucitó. Y como estaba pagando todas nuestras transgresiones, entonces nosotros creemos eso y esa es nuestra justificación. Tenemos una nueva vida en ¿quién? En Cristo, para vivirla. Eso es, y hay que creer pues. Ahora, vamos a mirar otro versículo. ¿Cómo es que lo uno trae lo otro? ¿Ya? Y cómo lo otro, que es muchas cosas, trae lo uno. Vamos a ir a Romanos 5:16. Romanos 5:16.
Muy importante esta partecita, 5:16. Un momentico. Y con el don es regalo, pero yo ahorita voy a explicar eso. ¿Qué dice? 5:16, si lo pueden Un leer. momentico. Ya. Dale. Y con el don no sucede como en el caso de que uno que pecó, De aquel- de aquel uno que pecó. ¿Así? Sí. Sí. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Exactamente. Entonces, explicar esto, ahora Sí, estamos en explíquelo, esto porque esto uno lo lee, esto me pasaba Sí. a mí cuando yo iba a las clases de filosofía y letras y yo hablaban todo en español, pero yo sentía que me estaban hablando como, ¿esto qué es? Yo no entendía ni pío, ni pa, ni nada, porque me estaban hablando razonamiento lógico y yo no sabía nada de eso. Hablar matemáticamente, eso para mí era terrible. Entonces aquí dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Entonces, voy a mirar. ¿Quién fue el único que pecó? Adán, porque los dos eran una sola ¿qué? Adán y Carne. Carne. Entonces pecó Adán. Los dos pecaron, ¿ya? Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Entonces pecó Adán y pecó Eva y vino el juicio por causa de ¿cuántos pecados? Uno solo. ¿Sí? Vino el juicio. Entonces vino el juicio. En pecado deben morir. Ahora, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Por eso la Biblia dice, ahorita dice, mira, es que Jesucristo, si usted no se entrega, usted va a ser condenado. ¿Sí oye usted esa frase que dicen así? Si usted no se entrega al Señor, usted va a ser condenado. Pero resulta que no es que va a ser condenado, es que todos están Juzgado. condenados. Porque ese pecado, desde ese pecado todos quedamos condenados. Mire, vamos a explicar eso porque vamos a aplicar el punto de vista de Cristo. Vamos a ir a Juan capítulo 3, que es la condenación. ¿Ya? 3 y versículo 19. Puede leerlo, hermana Sandra. Un momentico, hermano. Juan. Juan 3, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Que la luz vino al mundo. ¿Qué es la luz? La enseñanza. La enseñanza del Evangelio, ¿sí? Y entonces, ¿qué es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pero todo el mundo estaba ¿en qué? En tinieblas. O sea que estaban ¿en qué? En condenación. ¿Ya? En la condenación es eso, aborrecer la luz, aborrecer la enseñanza. Esa es. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esa es la condenación. ¿Y qué es la vida eterna? Esa sí la saben. Mana Ludmila, ¿usted sabe qué es la vida eterna? Me olvidó. Mana Patricia. Valeria sabe qué es la vida eterna. Jesús. Pero recuerden nuevamente, los que están en línea, hermano César Giraldo, ¿qué es la vida eterna? Si puede escribir ahí, por favor, hermana Ana Urrego, Dios le bendiga. ¿Qué es la vida eterna? Ingrid Torres, Dios te bendiga. Ana Urrego y hermano Noel Molina, ¿qué es la vida eterna? Yo recuerdo que esa pregunta se la hicieron a todos los pastores en la convención de Miami. Y alguien dijo, vivir con el Señor por toda la eternidad. Y es una respuesta desde mi punto de vista, pero no es la respuesta de Cristo. Ustedes saben eso, no lo vayan a olvidar. Juan, vamos a ir a Juan 17:5. Vamos a ver si es eso. Juan 17:3, perdón. Juan 17:3, pueden leerlo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Yo le dije Jesucristo. Sí, pero es conocer. Porque Jesucristo, hasta los brujos hablan de Jesucristo. Pero conocer es la clave de la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo que has enviado. Entonces la vida eterna es esa, conocer. Conocernos nosotros mismos. Conocer a Dios.
Vuelvo y le leo el versículo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has ¿qué? Enviado. Entonces es conocer. Esa es la vida eterna. Y la condenación es ausencia ¿de qué? De la enseñanza. De la enseñanza. Pero ¿qué es conocer a Dios, hermana Patricia? Eso, hermana, ¿qué es conocer a Dios? ¿Esa sí la sabe? Cumplir su mandamiento. Muy bien. Primera de Juan 2.4. Los mandamientos. Cumplirlos. ¿Primera de qué? De Juan 2.4. Si alguno dice que le conoce, Condenación, ausencia de qué, digo. condenación es la ausencia de la El que enseñanza del dice, Evangelio. yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Imagínense, estamos todos en el asunto de creer, ¿cierto? ¿Cómo somos justificados? Hay todo este proceso, ¿ya? Entonces, Jesucristo encuentra a unos que están predicando el Evangelio y le dicen los que están predicando, Señor, en el día final, en tu nombre yo hice milagros, convertí, vamos a decirlo así, el agua en vino, pero posible no. Yo hice sanidades, eché fuera demonios, y sanidad y todo eso. Y Jesucristo dice, mire, yo no los conozco. Porque hicieron todo eso, pero no conocían, no practicaban ¿qué? Sus mandamientos. Por eso Cristo dice, yo no los conozco, apartados de mí, hacedores de qué? De maldad. Esa es la falta de los mandamientos. Ni practicaban ni los mandamientos. Esto es bien delicado. Entonces aquí viene esta parte que hemos visto ya. Entonces ahora, ¿qué se dice? El 16, volvemos a Romanos 5:16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. O sea, para condenación. Ya están todos, ¿qué? Todo el mundo estaba, ¿qué? Condenado, ¿cierto? Vino para condenación. Pero el don quiere decir el regalo, pero Pablo aquí omite, está hablando del regalo ¿de qué? De la justicia, el don de la justicia, el regalo de la justicia. Pero el don de la justicia vino a causa de ¿qué? De todas esas transgresiones, porque ya no solamente pecó Adán, sino que ya los otros siguieron pecando. Entonces, a causa de muchas transgresiones, y luego dice, el don de la justicia vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Ahora, ¿en dónde sabemos que es el don de justicia? Seguimos leyendo el 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, Adán comenzaron a morirse, se demoraban en morirse porque vivían 800, 500 años y Matusalén vivió 969 años, ¿ya? Pero reinó la muerte, ¿ya? Dice, por la transgresión de uno vino la condena, porque pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, Romanos 5:17, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de ¿qué? De la justicia. Mire lo que dice, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, mucho más reinarán en vida. Entonces cuando Jesucristo resucita, nosotros tenemos una ¿qué? Nueva vida. Por eso Jesucristo es el nuevo Adán. Y el Adán antiguo es el viejo Adán. Por el Adán primero entró el pecado, pero por el nuevo Adán entró ¿qué? La vida. Pero siempre y cuando yo ¿qué? Crea. Entonces el don vino a causa de un solo pecado. ¿Pero cuál es el don? El don de justicia. Mire lo que dice el 17. Abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿De cuál justicia? La que se revela por fe. La que yo creo en el corazón y me es contado por qué. Por justicia, bueno. Uy, un poquito de lo agua. confirmo. ¿Quiere agua? Sí, un poquito de agua. Entonces, esta es la parte que yo quería que ustedes comprendieran. Que nosotros, cuando la hermana Luzmila vaya a la iglesia y oiga que el pastor dice, y somos justificados por la fe, usted va a decir, amén, pero ya sabe todo el proceso que le tocó hacer. Ya sabe todo el... Gracias, hermana Sandra. Entonces ya sabe todo el proceso. Ahora, esa es la parte, bueno, ya me quedan todavía como 24 minutos. Ahora viene esa justificación, por eso yo digo, cuando Jesucristo resucita, Él resucita para nuestra justificación. Pero esa justificación es que vamos a tener nueva vida. Vamos ahora al libro de Primera de Corintios 1:30. Que las 5 cosas que fue hecho Dios.
¿Ya? 5 cosas. Ya lo tengo. Ok. Mas Dale. por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese ¿qué? En el Señor. El Señor. Entonces, el apóstol Pablo dice, mas por él estáis vosotros ¿en quién? En Cristo Jesús. Por eso que Jesucristo nos dice, separados de él, ¿qué? No podemos hacer nada. Pero, hermana Sandra, usted está ahorita acá en este lugar recibiendo una enseñanza bíblica. Lo mismo Valeria, la hermana Lumila y la hermana Sandra y el hermano Henry. Señor. Y nosotros decimos, bueno, nosotros empezamos acá hace que 2 o 3 años. 2 años, exactamente. Entonces uno dice, bueno, y el que se entregó a Cristo, ¿y usted desde cuándo se entregó a Cristo? No, pues hace 15 años, otro hace 20 años, ¿ya? Pero resulta que los planes de Dios es diferente. Esos son nuestros planes que yo tengo del conocimiento de acá. Pero los planes de Dios son otras cosas, hermana Patricia. Por eso dice acá, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea, había algo. Antes de que usted naciera, antes de que estuviera sentada, ya él la tenía ahí, en ese lugar, escuchando la enseñanza bíblica. Y usted dice, ¿y cómo? Mira, vamos a ir a Efesios 1:13 para que vea que Cristo nos escogió a todos, imagine desde qué época. 1:13. Capítulo 1, versículo 4, pueden leerlo. No, no puedo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, ¿cómo nos quedó el ojo? Como dicen los colombianos, ¿cómo le quedó el ojo? ¿Ya? Según nos escogió, ¿quién? En él. ¿Ya? Pero lea del versículo 3 para que podamos entenderlo todo completico. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Según qué? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Mire, nuestra mente es muy pequeñita. Antes de la fundación. Imagínense, antes de que Dios dijera, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, antes de eso, antes de la fundación del mundo. Sea la luz y fue la luz. Entonces, él, recuerden que nosotros, el tiempo existe para nosotros, el espacio existe para nosotros y la materia existe para nosotros. Pero en el reino de los cielos está lo mismo, pero no existe tiempo, no existe materia y no existe espacio. Por eso es que dice, y él, vuelvo y yo le leo, ahora, vuelvo y leo 1 Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Y cómo fue eso? ¿Por qué estamos por él en Cristo Jesús? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Mire, yo ahorita miro a la hermana Patricia ahí sentada, escuchando el Evangelio y oyendo esta enseñanza bíblica, llenándose de esta luz, formándose en ella un cuerpo conforme a la imagen y semejanza. Y yo volteo a mirar a Jesucristo y Jesucristo me dice en el oído, yo ya la tenía escogida desde antes de la fundación del mundo. Yo, ¿cómo así? Lo que Sí. yo sabía. Y yo, imagínense, miro a la hermana Sandra y yo la miro, bueno, está ahí. Bueno. Y Dios me dice a mí, la tengo escogida desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación. Él ya sabía que íbamos a nacer. En él. Por eso dice ahí, desde antes de la fundación del mundo. Mire, para rematar con broche de oro, vamos a ir a Mateo, capítulo 25, ¿ya? Sí. Mateo 25. ¿Qué más? Hermano, me perdí. Wow, qué bonito está esto. 25 qué. Y vamos al 25 y el versículo 33 y 34. ¿Qué nos dice? Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y les dirá a los de la derecha que a los de la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Imagínense. Desde la fundación del mundo. Ese es el 35, 34. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Ya? O sea, va a llegar el reinado milenial.
y nosotros nos vamos a ver todos en el reinado milenial. Y entonces la hermana Sandra me dice, uy, hermano, yo no sabía que Dios tenía preparado un reino milenial así tan, donde el que siembra alcanza al que cosecha, y el que cosecha pues alcanza al que siembra. Bueno, esto está una bendición tremendo. Y entonces Jesucristo le dice, mire, esto estaba preparado desde la fundación del mundo. Pero usted estaba de antes de la fundación del mundo, que es diferente. Wow, qué tremendo está esto. ¿Ya? Por eso cuando yo miro algo, yo no me preocupo. Yo recuerdo que yo llegué a dar una enseñanza bíblica en casa de un hermano, y ese día les tocó, creo que a todos trabajar. Yo llegué y me senté en la mesa, tenía la llave a abrir, me senté en la mesa, y no llegó nadie. Y entonces yo esperé como 15 minutos, 20 minutos, y como no llegó nadie, pues entonces me fui y me recosté así como está Valeria allá. Y entonces dice Señor, te doy gracias porque hoy me diste un poco de vacaciones. Y dentro de mí yo decía, Jesucristo, este sí es bien tranquilongo. De verdad que este sí es tranquilo. Porque no se preocupa, y para qué me voy a preocupar si ya todo está. ¿Sí me entiende? Mira, yo veo un hombre. Veo un niño de 8 años que leía la Biblia, que buscaba en la Biblia, que eso, y yo me quedé mirándolo así. En esa época, este muchacho puede llegar a ser un hombre de Dios. Pero nos perdimos y no supe. Pasaron 20 años y ya tiene 28 años y nos volvimos a encontrar y el hombre estaba en otra situación. Le mandé dígale a su hijo que me llame, que necesito hablar con él. Hablo con él, me llama, comienzo a hablar con él. Estaba destrozado por el mundo. Pero yo lo miré cuando era un niño, que cómo leía la Biblia. Viene y comienza a asistir, se manda a bautizar y ahí está. Entonces, aunque yo vea algo diferente y si está en los planes de Dios, mire, nosotros vamos a decir, viajamos en una máquina del tiempo y llegamos y nos encontramos con Saulo de Tarso persiguiendo la iglesia. Pero la hermana Patricia ni yo, vamos a decir, ya hemos leído que era perseguidor, y entonces oímos, y él es todo arrogante, Saulo, que yo no sé qué, aquí tengo las cartas del sumo sacerdote y voy a perseguir a todos los herejes, que yo no sé qué, bueno. Y usted me mira a mí, y Saulo, ¿y ahorita para dónde usted? Voy al camino a Damasco. Y Patricia me dice, ahí fue donde le apareció la luz del cielo y se convierte en cielo. Entonces yo lo miro, pero como yo no sé eso, los que están alrededor de él no saben lo que le va a pasar. Pero ya nosotros, como vamos en la máquina del tiempo, yo ya sé. Para Dios no hay tiempo, ya sabe todo. Solamente que nosotros tenemos el libre albedrío. Que esa es la diferencia. Por eso Jesucristo dice, yo estoy a la puerta y llama. Para eso, para que nosotros tomemos la decisión. Pero ya Él tiene todo programado. Si usted se sube en el autobús que dice, destino el cielo, si no se baja de ese autobús que se llama Jesucristo, allá llega. Pero dice destino Nueva York. Y usted me dice, hermano Henry, yo quiero ir a los museos de Washington. ¿De dónde? De Washington, la capital. Entonces nos bajamos ahí. Llegamos a Nueva York, no, ya nos quedamos. Ya no llegamos. Nosotros estamos todos predestinados desde antes de la fundación del mundo en Él. No es la predestinación que usted nació y que a usted, aunque haga el pecado, siempre va a ser salvo. No, no es eso. Es en Él. Pero tú te sales de Cristo, ya no estás predestinada. Es en Él que estamos desde antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros todo eso, entonces por eso viene la fe. Entonces yo miro a alguien y yo te digo, ella fue escogida desde antes de la fundación del mundo. Entonces yo saco por la fe que esa justicia. Por eso la Biblia dice mucho que dice que lo que fue hecho de lo que no se veía. Entonces, usted mira a una persona. Yo recuerdo que vino un pastor y testificó en la convención y decía, yo le robé como 3 o 2 veces el equipo de sonido al pastor tal. Llegaba yo, era un borracho y todo, y entonces yo llegaba arrepentido a entregarme a Dios y estaban ellos en ayuno y yo me ponía ahí a arrollar y que hacía que oraba, pero yo era detrás del equipo de sonido de la iglesia y lo empeñaba para seguir tomando.
Y el pastor, entonces, bueno, ya cerramos, ya nos vamos. Pastor, yo quiero seguir orando. Bueno, está bien, todo dejo, pero ya ahorita vuelvo. Ok. Yo me miraba, cuando ya miraba que se iba de verdad, agarraba el equipo y me lo llevaba y lo empeñaba. Ay. Y seguía tomando. Y el pastor saque otra vez el equipo. Iba y le tocaba pagar y saque el equipo. Ay. Y cuando él testificó en la convención, ya no era el que hacía eso, sino ya era un pastor. Qué bueno. Entonces yo lo tenía escogido a él desde qué? Desde antes de la fundación del mundo, pero mire todo lo que estaba haciendo. Entonces, esa es la parte que uno no puede, esto es por eso, si yo creo a lo que dice Jesucristo, en el momento que yo creo, con el corazón me es contado ¿por qué? Por justicia. Entonces Jesucristo dice, más por Él estáis en Cristo. ¿Por quién? Por Jesucristo. Pero ¿por qué por Él estamos en Cristo? Porque Él nos escogió desde antes de qué? De la fundación. Por Él estamos, porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo. El cual nos ha sido hecho por Dios, o sea, Jesucristo fue hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Usted lo puede memorizar así. Sabiduría, ¿ya? Sabiduría. ¿Por qué? Porque Jesucristo es una sabiduría especial, ¿ya? Justificación, ¿ya? ¿Qué necesitamos nosotros para ser justificación? ¿Qué necesitamos en Cristo? Para ser justificados. ¿Qué acción necesita Cristo para justificarnos a nosotros? ¿Se acuerdan? Pregunte mejor. Bueno, vamos a mirar, vamos a ir otra vez a Romanos. Creo que leímos Romanos. 10. No, 5:1. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Sí, pero ¿qué hizo Cristo para justificarnos? Fue crucificado. O sea, yo tengo que creer, pero ¿qué fue lo que hizo exactamente Cristo para yo poder decir que me Pagó justificó? por nuestras transgresiones. Murió por nuestras transgresiones, ese fue la causa de que Él pagó nuestras transgresiones, pero ¿Él qué más hizo? ¿Él qué más hizo por nuestra justificación? ¿Ya? Bueno, vamos a buscar ese versículo, porque eso está en Romanos 5, ¿Y 17. resucitó por nuestra función? 4:25. 4:25 vamos a leerlo nuevamente. ¿Cuál? Romanos 4:25. Ok. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y ¿qué? Resucitado por nuestra justificación. Pues Cristo tuvo que resucitar para nuestra justificación. Y nosotros para ser justificados tenemos que ¿qué? Resucitar. Vuelvo y pregunto. A ver, hermana Valeria, usted que es El bien. cual fue entregado por nuestra Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones. Pero Él fue resucitado para nuestra justificación. Pero yo para ser justificado, ¿qué tengo que hacer? Porque Él hizo todo eso, pero yo tengo que hacer algo. Tener fe. ¿Justificados por qué? Por la La fe. Cuando yo creo con el corazón, ¿me he contado por qué? Por Justicia. justicia. Pero una cosa es la que yo tengo que hacer y otra cosa es la que Cristo tuvo que hacer. ¿Sí me entiende? ¿Qué tuvo que hacer Cristo para justificación de nosotros? Tuvo que resucitar. Porque no resucita, el cheque está sin fondos. Pero ¿qué yo tengo que hacer para tener esa justificación? Recibir el cheque. ¿Cómo lo recibo? Creyendo en mi mente. Creer en mi mente. Evangelio para que por fe seamos justificados. Siendo justificados por la fe tenemos que, entonces yo, ya recibí ya descansé, yo tengo paz ahora. Porque tengo paz para con quién? Para con Dios, ya no tengo ese problema. Pero son las cosas Creer. Claro, creer es para justificar, es lo que nos toca hacer. ¿Y a Cristo qué le tuvo que hacer Él para justificación? Resucitar. Si Él no hubiera resucitado, no había justificación. Si Él no hubiera sido entregado, no había pago de las transgresiones. Pero yo tengo que hacer mi parte, que es creer. Creer. La palabra. Porque no somos robots. Si yo fuera un robot, ahí mismo... Si Patricia o nosotros fuéramos un robot, entonces vendría Cristo y a este le falta todavía el software. Venga, se lo coloco. No, nosotros tenemos pensante. Creer, porque eso es tener la fe y eso no cuenta por La justificación. justificación, sí. Pero es la parte que me toca hacer a mí. A él le tocó Pero a Él le resucitar. tocó resucitar para justificarnos. Cuando Él resucita, a nosotros nos justifica que nos declara justo y tenemos derecho a una nueva vida. Porque antes estábamos condenados a morir. Pero ahora tenemos una segunda oportunidad de vida.
¿Hasta ahí todo entendido? O sea que antes estaban condenados a morir y no un día iban a resucitar. Todo, si Jesucristo no hubiera venido, todo se va al fondongo. Todo se va al lago de fuego. Por eso Jesucristo dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. O sea que antes estaba en una buena posición, pero se perdieron. Se perdieron por hacerle caso a Mr. Luzbel. Bueno, entonces, en él, volvemos a 1 Corintios 1:30. 1:30, bueno, toma tiempo explicar esto, pero bueno, me alegro, si han No, pero entendido, sigamos, si han no, entendido ya, eso me alegra muchísimo. 1 Corintios Mas por 1:30. él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Justificación. ¿Por qué justificación? Ah, usted dijo. ¿Por qué sabiduría, justificación? Justificación y qué más. Santificación y redención. Pero, ¿por qué justificación de hermana Luzmila? Justificación. ¿Por qué Jesucristo fue hecho por nosotros justificación? ¿Por qué Él es justificación? ¿Por qué? Porque Él ¿qué? Resucitó. Porque Él resucitó. Mire, vuelvo y le leo esto. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho. ¿Quién? Jesucristo. Por Dios, que sabiduría, justificación. Pero fue hecho justificación, ¿por qué? Porque Él ¿qué? Romanos 4:25, otra vez, Romanos 4:25, porque- hasta que aprendamos la lección. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra ¿qué? Justificación. Muy bien. Volvemos a 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué por Él? Porque en Él fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. En Cristo, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación. Pero ¿cómo Jesucristo fue hecho justificación? Porque resucitó. Por Cristo. ¿Y cómo nosotros somos justificados? Por la fe. Por la fe. Porque creemos en Porque Él. creemos en Ok. Él. Ahora, y después de eso, ¿qué? Santificación. ¿Cómo somos nosotros santificados? Por la palabra. Por la palabra. Juan 17:17. Juan 17:17. Por la palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Verdad. Entonces somos santificados en la verdad. La palabra de Cristo es verdad. Somos santificados. Y viene lo último. Y somos redención. Redimidos. ¿Por qué somos redención? Redimidos. Redimidos. No sé. Redimidos. ¿Ya? Vamos a mirar la redención, vamos a mirar en Romanos 3:24. Romanos 3:24, a ver cómo nos va. Romanos 3:24, redimidos. ¿Dónde está? 3:24. ¿Ya? Sí, puede leerlo. Siendo justificados, ¿qué? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, la redención es ¿en qué? En Cristo En Jesús. Cristo ¿Esa dónde Jesús. está en Romanos qué? 4:24. No, 3:24. 3:24, perdón. Romanos 3:24. Efesios 1:7. Efesios 1:7. ¿Ya? ¿Cómo somos redimidos? Este sí está más exacto. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, la redención de nosotros, fuimos redimidos en el momento en que Él da su sangre, nos redime. Pero también en el momento en que da su sangre, somos nosotros también emblanquecidos por su sangre. Dos cosas que hace, digamos, esta acción. Pero todo eso está dentro de ¿qué? Del proyecto llamado gracia. Pero somos redimidos ¿por qué? Por su sangre. ¿Qué significa redimidos? Redimidos significa que nosotros volvemos a la posición que inicial, nos redimen. Sí. Volvemos a la posición inicial, nos redimen. Ahora, ya finalizando, vamos a mirar este ministerio de la justificación. 2 Corintios 3:9. Ahí terminamos ya. 2 Corintios 3:9. Porque si el ministerio, esto es cuando, puede leerlo quien lo tenga, por favor. Sandra.
Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Bueno, vamos a explicar eso. Ok. Porque el ministerio de condenación, ¿cuál era el ministerio de condenación? El de Moisés, el de Moisés. Porque Moisés era el que haga esto y que si no, pues lo matan. Ese era el ministerio de condenación. Si ese ministerio de condenación fue con gloria, ¿por qué fue con gloria? Porque cuando bajó Moisés, él no sabía. Y su rostro que resplandecía como el sol. Y él no sabía. Recuerdo que yo estaba hablando de eso y el hermano Manuel me dice, yo estaba pensando en eso, realmente él no sabía, porque en esa época de pronto no habían espejos, entonces no se miraba a él, no se podía ver él bajó normal, pero no se podía ver ya, él no sabía. Pero él estaba con eso, con gloria, ya, con gloria estaba eso. Ahora viene un asunto. Albert Einstein, escúcheme bien porque esto es algo que las personas a veces no entienden. Albert Einstein en la materia sacó un electrón del átomo y lo convirtió en positivo. Y el átomo de la materia quedó inestable. Cuando eso se inestabilizó, descubrió que la materia pasaba a energía, pero cambiando un átomo. Cuando nosotros, escúcheme bien, cambiamos todas las cosas negativas de conocimiento, que las cosas negativas de conocimiento son basadas en la mentira, la cambiamos por la verdad, colocamos en el nuevo sistema, colocamos un sistema positivo como el átomo positivo que pasó la materia a energía. En nuestro caso, pasa la materia a luz por el conocimiento de la verdad. Alguien puede decir, pero eso como, sí, eso lo hace Dios con su sabiduría. Entonces, cuando yo me lleno tanto de la verdad de Cristo y me lleno de la presencia de Dios, hasta el rostro cambia de la persona, se ve como que tiene una lozanía, como una iluminación, porque trata de salir esa gloria. Entonces, Moisés se metió tanto con Dios allá en el monte Sinaí, que se impregnó, y cuando él bajó, él no sabía, y todos tapaban porque parecía el sol. Entonces, mire, dice Pablo a los Corintios, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el misterio de ¿qué? De la justificación. ¿Cuál es el misterio de justificación? El don de la justicia, que me justifica cuando yo creo. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, que es la nuestra. Porque si, la de Cristo, en nosotros, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser ¿qué? Abolido. Entonces, ahora tenemos algo. Pero el entendimiento, ¿qué es el entendimiento? ¿Qué diferencia hay en el entendimiento y conocimiento? Por eso es que nosotros, las ovejitas, tenemos que darle masticadito, como dice el alimento. El entendimiento es la puerta para que usted almacene en el conocimiento los pensamientos entendidos. Si usted entiende algo, ¡pum!, ya le quedó en el conocimiento lo que entendió. Pero si usted en el entendimiento no comprende, usted no puede almacenar nada en el conocimiento. Entonces por eso dice, pero el entendimiento de ellos, o sea, la entrada de esto, se les embotó, no entendieron. Por tanto, hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es ¿qué? Quitado. Cristo es el que quita ese velo. Entonces nosotros tenemos el ministerio de la justificación, que es eso. Entonces para yo tener la justificación, Cristo tuvo que resucitar. Lea el siguiente versículo. No, mira el 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Si no se convierte en nada, no pueden. Pero para yo convertirme, tengo que entender. Y cuando yo entiendo, comprendo. Y cuando comprendo, almaceno en mi conocimiento ¿qué? Los pensamientos que me dan luz, que es enseñanza de Cristo.
Por eso es que mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Entonces, hermana Sandra, ¿qué tuvo que hacer Cristo para que usted fuera justificada? Resucitar. ¿Y qué tuvo que hacer usted para ser justificada? Por la fe, creer en eso. Si por la fe somos justificados y tenemos que ahora paz para con Dios, porque tenemos una nueva ¿qué? Una nueva vida en Cristo, una nueva oportunidad de vida. Entonces, bienvenidos hermanos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bienvenidos, no los veía desde antes de la fundación del mundo, pero ya los veo. Sonó como algo extraño, pero eso es lo que va a decir Cristo. Desde la fundación del mundo no los veía, pero ya los estoy viendo otra vez. Pero Él sí nos vio desde antes de la fundación del mundo. Eso, pero cuando por eso la gente 1.4, Efesios 1.4, eso sí. Pero ¿cómo nos vio, Señor? Claro, todo en Él. Porque es que en Él no hay tiempo. Mire, esa es otra cosa. Pero algún día voy a explicar eso porque en la mente no hay tiempo, ni hay materia, ni hay espacio. Es una dimensión que se parece a esta, pero no existe nada de eso. Yo digo en la mente porque es que por la mente es que llegamos. Mire, por eso el reino de los cielos, por eso para entrar al reino de los cielos hay una condición. Que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Pero para entrar al reino de Dios no. Porque Jesucristo dice, el reino de Dios entre vosotros ¿qué? Está. No, pero para el reino de los cielos allá donde todo es luz, donde no hay tiempo, donde no hay materia, donde no hay espacio, se necesita que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos. 8:01 minutos. Vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a Dios por su buen proyecto desde antes de la fundación del mundo. Padre Celestial, yo te doy gracias por esta palabra que nos ha dado en esta noche. Hoy nos ha abierto aún más el entendimiento. Hemos comprendido, Señor, este ministerio de la justificación que viene cuando yo creo en tu palabra, en el Evangelio, y creo con el corazón, creo para justicia, y con la boca lo confieso para salvación. Gracias, Señor, que por la fe, al yo creer, me es contada por justicia y por lo cual yo soy justificado. Gracias por haber sido entregado por todas mis transgresiones y ir a la cruz del Calvario. Y con tu sangre me redimiste, según Efesios 1:7. Y, Señor, lo más importante, cuando resucitaste, lo hiciste para nuestra justificación. Y nosotros hemos creído en todo eso y somos justificados por la fe. Y al ser justificados por la fe somos declarados justos y tenemos, Señor, ya una buena relación contigo nuevamente, oh Dios, una relación de paz, porque el efecto de la justicia es la paz. Entonces tenemos una buena relación contigo y, Señor, ya con esta paz, el mismo Jesucristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, porque esta es una paz que viene de esa bonita relación entre tú y yo a través de la fe que me justifica y tengo paz para contigo. Señor, presento a todos los hermanos, presento sus corazones delante de ti y pido por todos los que ven estos videos, sean directamente o en diferido, que les abra, Señor, el entendimiento a todos y podamos tener todos la mente tuya, mirar como tú miras, juzgar como tú juzgas, predicar como tú predicas, andar como tú caminas y sobre todo como está ese versículo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Que todos tengamos ese maravilloso Espíritu de Cristo. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga a los 4 canales que